Vamos a entonar todos juntos el himno número 47, Grandes y Maravillosas. Vamos a abrir las Escrituras en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 7. Epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Nos vamos a poner de pie para leer las Sagradas Escrituras. Epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Dice la santa palabra de nuestro Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú nos hables claramente en esta mañana a través de esta exhortación a nuestros corazones, Padre. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Mis hermanos, como es evidente la idea del pasaje, ¿no? Si oyeres hoy su voz,
no endurezcan sus corazones. Y ese es el título de este sermón, es la idea principal, la idea que se repite constantemente en este pasaje. Si oyereis, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Como ya hemos visto en las anteriores prédicas, el autor de Hebreos está tratando de mostrarnos la superioridad de Cristo con respecto a todo aquello que adoran o que admiran los judíos, sobre toda la religión del judaísmo. Él nos muestra la superioridad de Cristo con respecto a los profetas, ¿sí? Cristo es superior a los profetas. Nos muestra que la revelación en Cristo es superior en cuanto a medio. Nos muestra que Cristo es superior a los ángeles. Y nos muestra que Cristo es superior a Moisés, como vimos en la última predicación que estuvo a cargo de mi hermano Eddie. Y por esa razón, el autor quiere decir, si Moisés, si las advertencias fueron serias en Moisés, y los que oyeron la voz de Dios por medio de Moisés no entraron al reposo, ¿cuánto más ustedes que están oyendo al mismo Hijo de Dios superior? Si oyen hoy su voz, así como ocurrió en aquel momento, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. Y este es el contexto gramatical para que podamos entender la seriedad de lo que se está diciendo aquí, porque es el Hijo, es al Hijo al que estamos escuchando a través de su escritura. Vamos a ver este pasaje en dos puntos, y el primer punto es el endurecimiento de Israel en el desierto. Vamos al pasado. El autor está citando el Salmo 95, podemos ir al Salmo 95. El autor está citando el Salmo 95. El Salmo 95, versículo 7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba. Aquí nos da una información más clara de a qué se está refiriendo. Como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hay una diferencia, por supuesto, en la forma como está escrito aquí y la forma como está en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está citando la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y este pasaje de los Salmos que tenemos aquí es la versión hebrea de las Escrituras. Pero es lo mismo, ¿sí? En esencia es el mismo mensaje. Y la alusión es un pasaje en el Éxodo, capítulo 17. No tenemos que ir allí, pero recordemos que en Éxodo capítulo 17 el pueblo pide agua a Moisés. El pueblo se llena de incredulidad y Moisés golpea la roca y sale agua y todos toman de esa roca, pero evidentemente Dios en el pasaje se nos muestra que Dios se disgusta con ellos por la incredulidad, ¿sí? Y el pasaje, como estamos viendo, no solamente nos está describiendo ese evento en sí, sino que parece describirnos relatarnos como toda la experiencia de ellos en el desierto, es decir, esos 40 años que estuvieron en desobediencia en el desierto, desde que salieron de Egipto hasta que conquistaron la tierra de Canaán, que por supuesto hubo un cambio de generación. La generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué, ¿no? Entonces, recordemos todos los privilegios que tenía Israel. Dios los eligió desde sus padres, Abraham, Jacob, Isaac, pero ellos estuvieron esclavos en Egipto y Dios los sacó con mano poderosa de esa esclavitud en Egipto. Dios envió plagas para que ellos fueran liberados. Dios les hizo cruzar el mar. Dios abrió el mar a través de Moisés para que el pueblo cruzara por medio del mar. Dios los sostuvo en el desierto con agua, maná,
con carne cuando quisieron carne, también los protegía del calor, los protegía del frío, los protegía de las bestias, y les dio la ley para que no anduvieran sin guía, para que supieran qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo vivir delante de Dios. Todo esto son demasiados privilegios. Ellos habían visto la mano de Dios, literalmente habían visto el poder de Dios en todas las cosas, el poder extraordinario de Dios para liberarlos de la esclavitud y para todo esto. Pero aún así, este pueblo era duro de corazón. Ellos murmuraban constantemente contra Dios, y nosotros a veces decimos, cuando leemos esos pasajes, si yo hubiese estado ahí, yo no hubiese sido tan incrédulo, ¿no? Después de ver todas esas obras poderosas, yo no hubiese sido tan incrédulo, pero en realidad sí lo hubiese sido, y sí lo eres hoy día, a pesar de todo lo que Dios hace por nosotros, ¿no? El pasaje también es una alusión a Números 14. Recordemos que Israel envían 2 espías que van a mirar la tierra prometida, y cuando van a mirar la tierra prometida se encuentran ciertos gigantes, y entonces todos vuelven con miedo. No vamos a conquistar allá, la tierra sí es abundante, tiene mucho fruto, fluye la leche y la miel, pero hay gigantes ahí, mejor es que no conquistemos. Y todo el pueblo se llena de pavor, pero hay 2 que dicen vamos, y el pueblo se llenó de pavor, y entonces Dios envió su ira contra esa generación. No, y en ese pasaje Dios dice, juro en mi ira, no entrarán en la tierra prometida. Y dicho y hecho, pasaron 40 años en el desierto mientras que murieron, y se levantó una nueva generación que sí fue una generación de fe para entrar a la tierra prometida. Pero tal vez entender un poco más el contexto histórico nos ayude a apreciar por qué hay un desagrado de Dios en este hecho de no conquistar la tierra prometida. A ver, Egipto, en aquel entonces, bueno, nosotros leímos hace un momento la lectura pública de la palabra, leímos cómo llegó una época de hambruna, ¿no? Y luego llegó una época de escasez. Pero en esa época de hambruna, Egipto se volvió la nación más rica de aquel entonces, porque todas las naciones vinieron a negociar con Egipto por la hambruna que había, y tuvieron que dar sus riquezas a cambio de comida. Cuando terminó esa hambruna, Egipto quedó siendo el imperio y la nación dominante en todo el mundo de aquel entonces, la nación más poderosa. Así que cuando Israel estuvo esclavizada en Egipto, no era el Egipto de hoy día, no era el Egipto de la época de Cristo, era el Egipto más poderoso que existió en la historia de la nación de Egipto, ¿sí? Cuando leemos los libros de la historia de Egipto, esa fue la época de abundante riqueza y de mucho poder para los egipcios. Así que Dios liberó a Israel de la nación más poderosa de aquel entonces, ¿sí? Esto por un lado. Y por otro lado están los cananeos. Los cananeos eran un pueblo bastante menospreciado, y con mucha razón, en el Medio Oriente. Y la razón es que los cananeos nunca tuvieron un imperio dominante. Cuando leemos la historia de los imperios vemos los egipcios, los babilonios, los asirios, los romanos, los griegos, pero los cananeos no están por ahí. Los cananeos eran un pueblo muy místico y nunca tuvieron un rey que los unificara. Tenían 20 reyes, 30 reyes, cada ciudad, cada pueblo tenía su propio rey, y vivían juntos, los reyes se protegían juntos, pero no había unidad en este pueblo, y nunca fue un pueblo destacado, ¿sí? Era un pueblo conocido por su debilidad en todo el Medio Oriente. De hecho, no fue sino hasta hace 50 años que se encontraron registros de ese mismo pueblo describiéndose a sí mismo, porque en todas las demás naciones había muy poca información sobre ellos. Fueron un pueblo que pasó totalmente desapercibido. Así que, entendiendo esto, veamos la gravedad del asunto. Se lo voy a ilustrar. Es como si Colombia tuviese una guerra mundial con los Estados Unidos. ¿Qué probabilidad tenemos de ganarle una guerra mundial a los Estados Unidos? Ninguna. Imagínense que se la ganamos, ¿okay? Y después vamos a tener una guerra, con todo el respeto, solamente una ilustración, con Jamaica, ¿ok? Y entonces vamos a tener una guerra con Jamaica y nos da miedo pelear con Jamaica, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Acaban de ganarle la guerra mundial a los Estados Unidos y tienen miedo de combatir con los jamaiquinos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sí? Uno no se espera eso. Básicamente es lo que estaba pasando en ese momento.
Ellos acababan de ver el poder de Dios liberándolos de la nación más poderosa de aquel entonces, y luego van a conquistar Canaán y tienen miedo porque habían gigantes en la tierra y no se dieron cuenta que Dios, si Dios los había liberado con plagas, si Dios les había hecho cruzar el mar, si Dios había quitado la vida a los primogénitos, si Dios les había sostenido en el desierto, si Dios les había dado pan y comida, ¿qué era la conquistar la tierra prometida ante unos gigantes y ante un pueblo muy inferior en aquel entonces? Por supuesto, esto es indignante para todo aquel que pueda leer esto. ¿Cómo es posible? Imagínense, para Dios. Por tanto, Dios se aira y dice: no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Ellos no confiaron en las promesas de Dios, dudaron de la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron. No confiaron en sus promesas. Dios les había dicho que le daría la tierra prometida y ellos dudaron de que Dios realmente cumpliera esa promesa. Dudaron de sus palabras, llamaron implícitamente a Dios mentiroso. Dudaron de ese poder de Dios. Creyeron que los dioses de los cananeos eran más fuertes. Y en ese momento quisieron volver a la esclavitud. ¿Para qué Dios nos hizo salir si en Egipto estábamos bien? Por todas estas razones Dios, mis hermanos, se disgustó. Y el pasaje dice disgustó, pero realmente es una traducción bastante, esta traducción que dice disgustó no recoge todo el significado de esta palabra en el griego. La idea aquí es que Dios se enemistó contra él. La idea es que Dios se enojó literalmente contra esta nación por esa incredulidad. Eso es lo que la palabra que se traduce como disgustar busca transmitir. No fue solamente un disgusto, realmente Dios se enemistó, se molestó por la incredulidad de este pueblo. Dios se airó contra ellos y por eso emitió un juicio: no entrarán en mi reposo. La tierra prometida, es decir, esa tierra que ellos conquistaron posteriormente, no era el reposo, sí. Sin embargo, se dice que no entrarían en ese reposo. Porque, de cierta manera, recordemos lo que dijimos hace varios domingos de tipos y antitipos, el reposo en la tierra de Canaán era un anticipo del reposo eterno que tendremos en Cristo. Así que, como ellos no iban a entrar al reposo eterno, Dios les eliminó de ese anticipo. Y les dijo: no entrarán en mi reposo. No entrarán en la tierra prometida, que era un anticipo del reposo eterno en Cristo. Así que lo que estaba en juego no era simplemente la conquista de un pedazo de tierra. Lo que estaba en juego era la eternidad. Era la eternidad de estas personas. Y eso es lo que nos habla el pasaje en pasado, ¿no? Pero el autor no se queda en el pasado. El autor viene a aplicar eso a sus lectores y a ustedes en esta mañana. Y ese es nuestro segundo punto: exhortación a no endurecer nuestros corazones. Mirad, hermanos, versículo 12, que no haya en vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, pero la segunda parte: entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué significó esto para aquellos que estaban leyendo esta epístola por primera vez? Las tribulaciones y persecuciones que ellos estaban viviendo, que ya hemos explicado en otras predicaciones, estaban viviendo persecuciones, estaban viviendo aflicciones, estaban viviendo tribulaciones. Esas aflicciones y esas tribulaciones les estaban llevando a dudar de las promesas de Dios, de la palabra de Dios y del poder de Dios. Ellos estaban tentados a abandonar la fe cristiana y volver a las sombras judías. Noten que eso es básicamente lo mismo que ocurrió con Israel en el desierto. Ellos habían salido de las sombras judías, como en el desierto el pueblo había salido de Egipto, pero no avanzaban porque tenían sus mentes en el pasado. Y al tener sus mentes en el pasado,
no podían ver la providencia de Dios en medio de sus pruebas. Al contrario, estaban endureciendo sus corazones. Si analizamos nuestras vidas, nos podemos colocar en la misma situación de ellos. Cuando pasamos pruebas, miramos a nuestro pasado incrédulo con añoranza, a cómo éramos antes de ser cristianos, antes de que Dios nos llamara por su gracia. En medio de las pruebas, meditamos en las promesas de Dios, meditamos en su palabra, meditamos en su cuidado, en su provisión, en su poder, en medio de esa prueba, o añoramos nuestro pasado, quitando la vista de nuestro futuro. Cuando hacemos esto último, endurecemos nuestros corazones contra Dios y nos comenzamos a apartar de su camino, a no ver la providencia de Dios en medio de nuestras pruebas. El problema de los israelitas en el desierto, el problema de los lectores de la epístola a los hebreos y nuestro problema es que en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, quitamos la mirada de Dios y dejamos de ver su provisión y su cuidado en medio de la situación que estamos atravesando. Y así lo que queremos hacer es volver a Egipto en vez de dirigirnos gozosamente a la tierra prometida. Noten lo que dice el versículo 12 y el versículo 13 al final. El engaño del pecado que hace endurece nuestros corazones. Y endurecer los corazones nos conduce a la incredulidad, a no confiar en Dios. Y esta nos aparta, o parcial o totalmente, de Dios. La palabra endurecer aquí es la misma palabra que se usa para Faraón. El Faraón, recordemos, endureció su corazón y Dios endureció el corazón del Faraón para que él no viera las obras de Dios. Y es lo mismo que estaba pasando con este pueblo al endurecer sus corazones. Ahora bien, preguntémonos, ¿cómo funciona el endurecimiento del corazón? Funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros pecamos, viene la culpa inmediatamente. Al instante viene la culpa. Y esa culpa muchas veces, en vez de llevarnos en oración a los pies del Señor para pedir perdón, para sentirnos perdonados, para arrepentirnos y cambiar nuestro caminar, lo que hace es endurecer nuestro corazón. ¿Y cómo se endurecen nuestros corazones? Primero, mis hermanos, mediante un mecanismo inconsciente que se puede llamar autodefensa. Autodefensa. Hay una tendencia innata en nosotros a rehuir de la culpa, ya que esta significa como deterioro de nuestro prestigio. Y cualquier acusación exterior o interior provoca en nosotros un impulso de autojustificarnos. Puede parecer contradictorio que en una misma persona coexista el sentimiento de la culpa y al mismo tiempo el empeño de negar esa culpa, ¿sí? Pero esto es lo que sucede a menudo. Uno de los mecanismos que nosotros hacemos en ese momento de autodefensa es conocido como la racionalización. ¿Qué hacemos con la racionalización? Cada persona o una persona en medio de la culpa trata de convencerse a sí misma de que lo que hizo era lo correcto, de que lo que hizo era justo, ¿sí? Bueno, era necesario que cometiera ese pecado. Es correcto que lo hubiese hecho. Y otro mecanismo es la inculpación. En ese momento tratamos de descargar la culpa sobre otras personas o sobre determinadas circunstancias. Esta reacción es tan antigua como el hombre, ¿no? Adán hizo eso con Eva. Tratamos de nuestro pecado decir, no, es que fue por esto. La culpa es de ella, la culpa es de él, la culpa es de esto. Entonces, nos justificamos a nosotros mismos primero, racionamos nosotros, decimos, no, era necesario, tenía que hacerlo, y luego le echamos las culpas a otros. Sí, fue por esto. Mis hermanos, cuando estás haciendo esto, lo primero que estás haciendo es endurecer tu corazón. Pero también ocurre en algunas personas, no en todos, la culpa produce un sentimiento de agresividad.
Cuando la persona con este sentimiento de culpa busca métodos para tranquilizar la conciencia y estos métodos resultan insuficientes, se produce una reacción de ira contra los demás, especialmente contra aquellos que parecen moralmente superiores. Desencadena su rabia contra las otras personas. Y otro mecanismo más común se puede llamar la autocondena. Esta reacción surge por la convicción que tenemos de que hemos obrado injustamente. Sí, yo he obrado injustamente. Y el sentimiento de culpa en este caso va acompañado de la vergüenza, de menosprecio y de un duro reproche hacia mí mismo. Sí, yo obré mal. Y entonces la persona busca la autoexpiación. No busca huir a la expiación de Cristo, sino busca autoexpiarse a sí mismo. Y entonces el que se cree culpable no se siente satisfecho hasta que no ha pagado el mal que ha cometido. Ahí se puede explicar esa idea de sufrimiento propio para pagar el mal, ¿no? Lo que hacía Lutero cuando sentía que tenía muchos pecados. Lutero cogía y veía unas escaleras y decía, bueno, voy a subir estas escaleras arrodillado, ¿sí? Porque él creía que mediante el sacrificio él expiaba sus pecados. Nosotros no vamos a ese extremo, pero sí lo hacemos. Tratamos de expiar nuestros pecados con un sacrificio propio. Entonces, si pequé, bueno, entonces mañana tengo que salir a predicar a Olaya. No porque realmente quieras predicar en Olaya, sino porque sientes que debes hacerlo para empatar con tu pecado, ¿sí? Y así funcionamos inconscientemente. Y de esa manera vamos endureciendo nuestros corazones. Y otro mecanismo que usamos es la compensación. Lo que tratamos de hacer es hacer obras de misericordia con otros para compensar el mal que hemos hecho. Y muchas de las obras de misericordia tienen su raíz aquí, ¿sí? Si hice mal, entonces voy a donar 10 millones de pesos en tal obra de caridad para yo sentirme bien. Va de la mano de la otra, del otro mecanismo, de tratar de expiar nuestros pecados por nosotros mismos. Y en todos estos casos, mis hermanos, en vez de huir a Dios, en vez de huir arrodillados a Dios por nuestros pecados cometidos, para clamar su perdón y arrepentirnos, lo que hacemos es hacer obras propias para callar nuestra conciencia y huir de Dios. En todos estos casos, mis hermanos, tendemos a endurecer nuestros corazones y así poco a poco nos comenzamos a apartar de Dios. Por otra parte, el endurecimiento es progresivo. Nadie se endurece de un día para otro totalmente. No, así no es como funciona el endurecimiento. Un pecado conduce a otro y por lo general siempre son los pecados que consideramos menos, ¿no? Primero callamos nuestra conciencia y aceptamos esos pecados menores y luego vamos avanzando hacia los pecados mayores. Por ejemplo, primero comenzamos a aceptar lo que pensamos, las cosas que estamos pensando y las cosas que estamos viendo, y una vez hemos endurecido nuestro corazón con nuestra mirada y con nuestros pensamientos, que es donde tenemos que comenzar la lucha contra el pecado, luego pasamos a la acción, ¿no? Conversaciones, etc. Pero siempre comenzamos desde lo más básico y vamos endureciéndonos progresivamente. Primero nos endurecemos con esto, este pecado inferior, entre comillas, nos lleva a uno mayor, luego nos endurecemos con esto y así progresivamente hasta que totalmente nos endurecemos y nos apartamos de Dios. Y así, mis hermanos, es como el pecado nos engaña. Como dice el pasaje, el pecado nos engaña y así nos endurece. El pecado nos lleva a pensar que desobedecer a Dios es un camino más placentero que obedecerle. El pecado nos lleva a pensar que la felicidad se halla en caminar sin Dios. Y así queremos volver a Egipto, en vez de caminar gozosamente hacia la tierra prometida, ¿no? Sin embargo, las consecuencias por endurecer nuestros corazones son firmes, están claramente explicadas en el versículo 15. Versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El autor pregunta, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron?
No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, todos los que vieron esas obras increíbles. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Es decir, realmente Dios ejecuta su juicio. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El autor, mis hermanos, nos exhorta a los lectores hebreos y a nosotros en esta mañana a no tener un corazón como el de Israel en Egipto, en el desierto. A no tener un corazón como el de sus padres, que les impida entrar al reposo. ¿Qué significa para nosotros hoy entrar al reposo? Bueno, el autor está hablando también del día del Señor, ¿no? Pero el reposo al que él está apuntando es a la eternidad, ¿no? El reposo eterno en Cristo. Pero el día de reposo, este día en que nosotros descansamos de nuestras obras, así como la tierra de Canaán, son un anticipo del eterno reposo que tenemos en Cristo. Es decir, todo lo que vivimos los domingos aquí, cuando nos congregamos los unos con los otros, cuando nos congregamos y escuchamos la palabra del Señor, es un anticipo, y descansamos también de nuestras obras, es un anticipo del reposo eterno en Cristo. ¿Sí? Precisamente por esa razón, la comunión de la iglesia es un anticipo para aquellos que no entrarán al reposo. ¿Sí? Estar excomulgado de la iglesia donde puedes reposar de tus obras, de la comunión en la que puedes reposar de tus obras, es un anticipo de que no entrarás al reposo eterno. Estas cosas van de la mano. Estas advertencias, mis hermanos, son serias. Lo que está en juego no es el pertenecer a una congregación, ¿sí? Lo que está en juego es la eternidad. Eso es lo que está en juego. Es la entrada al reposo eterno. De ahí, mis hermanos, que si queremos tomarnos el pecado en serio, debemos atacarlo desde lo más básico. El endurecimiento siempre comienza por lo más básico, por lo menor. Son aquellos pecados pequeños, entre comillas, lo que nos están endureciendo primero. Y esos son los que debemos atacar primeramente para evitar el engaño del pecado y el endurecimiento. A mí, mis hermanos, en lo personal me da mucho temor cuando he visto hermanos que estuvieron conmigo hace mucho tiempo en la fe, y he visto cómo se han alejado del Señor y les va mejor que cuando eran cristianos. ¿No les ha pasado? Muchísimo mejor que cuando eran cristianos, ¿cierto? A muchos les ha pasado así, se alejan de la fe y es como si todos los caminos se les abrieran. Es decir, es como si pareciera que el cristianismo o la fe es lo que los tuviese detenidos en la prosperidad, ¿no? En prosperar. Pero, mis hermanos, lo que está pasando es que es como si Dios los estuviera entregando a sus pecados. Es como si Dios los entregara a los deseos de sus corazones, a sus propios caminos. ¿Quieren esto? ¿Quieren riqueza? Tomen su riqueza. Como Israel en el desierto. ¿Quieren carne? Tomen carne. ¿Quieren esto? Tómenlo. ¿Sí? Y es como si estuviera pasando eso. Por esa razón, mis hermanos, debemos apreciar la disciplina del Señor. Por esa razón debemos apreciar la disciplina del Señor, tanto la que Él mismo ejecuta, como la que se ejecuta a través de los ministros de la congregación. Porque es mejor el camino de disciplina que duele, pero que conduce al camino eterno, que el camino que estamos disfrutando y que nos va a conducir a la perdición eterna. Es mejor aquel que recibe las consecuencias de sus pecados, las acepta y recibe disciplina por eso, y Dios lo trata, que aquel, mis hermanos, que se aleja de Dios y todo le va bien. Eso sí nos debería dar mucho temor. ¿Qué debemos hacer entonces, además de lo que ya he dicho, para no endurecerlos por el engaño del pecado? Primero, mis hermanos, lo que el autor está diciendo: si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Mis hermanos, debemos estar atentos a lo que Dios nos está diciendo hoy. Este hoy es todos los días. Todos los días, cada vez que escuchamos la voz
del Señor cada vez que oímos su palabra. Así como el dicho mundano, ¿no? No dejes para mañana lo que ¿qué? Que puedes hacer hoy. De la misma manera, no obedezcas para mañana lo que puedes obedecer hoy. Cuando escuchamos una exhortación como esta, solemos pensar que podemos dejar esa exhortación para mañana, ¿no? Bueno, mañana obedeceré, pasado mañana obedeceré, quizás la semana que viene, o quizás cuando inicie el próximo año. Pero el autor nos dice que hoy, que es hoy, en el día a día, cuando escuches la palabra de Dios, que debes ser pronto para obedecerle. Si no lo obedeces hoy, no lo obedecerás mañana. Si dejas para mañana lo que puedes obedecer hoy, mañana no lo obedecerás. Porque es hoy. Cuando escuchas la palabra de Dios, debes ser pronto para obedecerla. Si tú hoy escuchas y obedeces a Dios, entonces vas a enfrentar al pecado desde sus ataques más sencillos, desde lo más básico. Hermano, si hoy estás escuchando a Dios, entonces no dejes para mañana el obedecer su palabra. Cuando dejamos para mañana el obedecer su palabra, lo que hacemos es endurecer nuestros corazones. Lo contrario a endurecer nuestros corazones, ¿saben qué es? Poner en práctica en el hoy lo que hemos escuchado de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis nuestros corazones, porque si no lo oyes, lo endurece, y si le oyes, no lo endurece. Nuestro pasaje también nos dice en la parte A del versículo 13 que en vez de endurecernos por el engaño del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Exhortaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Mis hermanos, esto básicamente es lo mismo que el autor dice en el capítulo 10, versículo 24-25. ¿Qué dice allí? Vamos. Capítulo 10, versículo 24 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto básicamente es no dejando de congregarnos, y no me refiero solamente a los domingos. Congregarse no es solamente los domingos, aunque especialmente el pasaje está hablando también del día de reposo, porque es el texto, ¿no? El día de reposo. Pero dejar de congregarse es dejar de tener comunión con la iglesia. Nosotros nos podemos congregar varias veces a la semana sin tener que estar en el día de reposo. Lo hacemos los miércoles, lo hacemos los martes en los devocionales virtuales, lo hacemos en las conferencias, lo hacemos en los retiros como congregación, lo hacemos en las reuniones de varones, reuniones de mujeres, y también se estimula que ustedes mismos hagan reuniones propias en amistad y que se exhorten los unos a los otros. Es la comunión cristiana la que nos ayuda como un medio de gracia en esto, mis hermanos. El congregarnos es un anticipo del reposo eterno en Cristo. ¿Por qué? Mis hermanos, primeramente porque congregarnos nos permite ponernos a la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en esta mañana. Y la palabra de Dios llega a nuestro corazón y permite que cambiemos nuestro camino, ¿sí? En segundo lugar, porque está la comunión de los santos. Tenemos comunión con otros santos que nos pueden exhortar cuando nuestro caminar se está desviando. En tercer lugar, porque participamos de los sacramentos, ¿sí? Del cuerpo y la sangre de Cristo. En cuarto lugar, porque se evidencia la disciplina de la iglesia, que cuando obramos mal, nuestro caminar es corregido. En quinto lugar, porque descansamos de nuestras obras, que es lo que hacemos el domingo. Descanso de mi trabajo, el domingo no trabajo, el domingo descanso de mi trabajo. Así que todo lo que hacemos al congregarnos en el día de reposo, mis hermanos, es un anticipo del reposo eterno que tenemos en Cristo. Por eso debería ser tan doloroso recibir una comunión de una iglesia, porque es negarnos el reposo, es negarnos el anticipo del reposo eterno que supuestamente íbamos a tener en Cristo, porque si somos excomulgados de una iglesia, posiblemente es porque no vayamos a tener ese reposo.
Pero aquí hay otros remedios ligados a esto último. El reconocimiento de nuestro pecado. El pecador tiene que reconocer la magnitud, la gravedad y por supuesto la fealdad del pecado. Tiene que reconocerlo. En segundo lugar, tiene que confiar en las promesas divinas. El pecador debe meditar tanto en el perdón divino para sentirse perdonado, como en la provisión de Dios en medio de esa prueba que está viviendo, y en las promesas de Dios de terminar en nosotros la obra que comenzó. Debe meditar en estas promesas divinas luego de reconocer su pecado. Pero el pecador también debe hacer algo que es lo más vergonzoso, y es confesar el pecado. Dios necesita que le confiese su pecado. Lo confesamos a Dios, no, pero pregunto, ¿Dios necesita que le confesemos nuestro pecado? ¿Acaso Dios no conoce todas las cosas? ¿No sabe incluso los pecados que no está confesando, y antes que le confesen los pecados no lo sabía, y no sabe cuando están mintiendo en la confesión y ocultando cosas? ¿Acaso Dios no lo sabe? Entonces, ¿para qué es la confesión de pecado? El confesar el pecado, mis hermanos, nos ayuda a nosotros mismos, nos libera a nosotros mismos. El confesar nuestros pecados a Dios, incluso a otros hermanos, confesarlo vergonzosamente, porque el pecado es feo y da vergüenza, pero eso nos ayuda y nos ayuda a madurar en la fe. Por supuesto, confesar nuestros pecados a hermanos maduros, no. Pero en ese momento sueltas las cargas y realmente, hermano, recibes liberación por eso. Por eso también son tan exitosas las consejerías con las terapias con psicólogos, ¿no? La persona dice todo lo que tiene en su mente, que no se lo puede decir a más nadie en lo oculto. Pero básicamente hay una similitud con el confesar nuestros pecados a otros hermanos. Porque aquello que tenemos en nuestra mente que no nos deja descansar, como dice David, mis huesos se consumían, ¿no?, por dentro, se envejecieron. Entonces, cuando lo confieso, recibo liberación de ello. Pero también reparar la falta cuando sea posible. Lo que se puede corregir, mi hermano, debe ser corregido. Si hay algo que devolver, debes devolverlo. Lo que se debe reponer, se debe reponer. Solamente así podemos distinguir un verdadero arrepentimiento de un sentimiento de culpa. Y solamente de esta manera se puede tener un nuevo comienzo. Pero por último, renuncia al pecado. El cristiano debe cambiar su camino con respecto al pecado que estaba cometiendo. El mismo Señor que perdona es el mismo Señor que dice: vete y no peques más. Cambia tu caminar. Y el versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza desde el principio. Posiblemente esto sea el mejor remedio para no endurecer nuestros corazones, entender que somos participantes de Cristo. El autor dice lo mismo en el versículo 6, cuando el hermano Eddie predicó este pasaje: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza, nos gloriamos en la esperanza. La casa somos nosotros, estando en Cristo, somos participantes de Cristo para perseverar. La perseverancia es una señal de que somos de Cristo. Pero el autor, en realidad, está diciendo esto último con el siguiente objetivo: que entiendan, mi hermano, y esto es bien difícil, o sea, lo comprendemos teóricamente, lo sabemos, lo podemos explicar, lo podemos predicar, pero vivirlo realmente, abrazar esta realidad es muy difícil. Pero Él quiere que entienda, que abraces esta realidad de que ya eres de Cristo. Y si ya eres participante de Cristo, no tienes que ganarte el favor de Él. Más bien, debes huir a Él, a confesar tus pecados y a pedirle perdón. No tratar de ganarte su favor. Ya eres de Él. Entonces, cuando entiendes esto, persevera. Cristo lo dio todo por ti, para que tú vivas para Él. Si eres de Él, persevera. Y si eres de Él, aprópiate de esa realidad. No necesitas tu autojustificación.
No necesitas una autoexpiación, porque ya hay una expiación y ya hay una justificación en Cristo. Y eres participante de Él. Así que mi hermano, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Recordemos que aquellos que lo endurecieron no pudieron entrar al reposo. No creas que entrarás al reposo se endurecerá tu corazón. Aquellos que endurecieron su corazón no entraron al reposo. Y lo mismo nos pasará a nosotros, mis hermanos. No te tomes esto a la ligera. Mira que hay un ejemplo ya en el desierto. Quienes endurecieron su corazón no entraron al reposo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Aplícala a nuestro corazón. En el nombre de Jesús.